¿Qué tal, bros? Vamos a revisar este informe que dio la jefa del SAT en cuanto a la constancia vamos a aclarar un poquito algunas cosas que ella menciona y de las cuales pues no me parecen muy transparentes. Vamos a ver. Con relación a la pregunta sobre la constancia de situación fiscal, lo primero que hay que decir es que el SAT nunca pidió la constancia de situación fiscal. No es Bueno, aquí el SAT nunca pidió la constancia de situación fiscal, pero también sí son requisitos que ellos tienen, que cuando tú tienes un RFC, ahora están ubicando a todos en su domicilio fiscal. Entonces esto es importante porque no mencionan eso, no mencionan que a final de cuentas todas las personas que son asalariadas, por ejemplo, contribuyen en impuestos. Por lo tanto, deben de estar ubicados. Lo que están haciendo ellos es ubicarlos, pero no mencionar nada al respecto. Si se dan cuenta, muchos ya se fueron a registrar, actualizaron sus datos, les pidieron que su código postal, que esto. Entonces ya se registraron. Lo que ellos hicieron fue canalizar, ubicar a las personas que no tenían ubicadas. Ese es un punto muy importante. un requisito del SAT. ¿Cómo da origen toda esta necesidad de la constancia de situación fiscal? Lo que sí es que históricamente, cada que se emite una factura, lo único que se verificaba por sistemas era el RFC en el SAT. Y a partir de este año se puso una modificación en la miscelánea fiscal donde se decía que además del RFC, la siguiente por favor, íbamos a verificar el nombre y la razón social y el código postal. Y ese requisito de verificación del nombre. Ok, aquí está mencionando que ahora, antes solamente se revisaba el RFC, pero ahora cambiaron su facturación, el SAT, y ahora van a pedir que esté bien correctamente el nombre o la razón social y el código postal. El nombre, pues en el caso de los asalariados, pues es tu nombre y el código postal el que diga tu constancia. Entonces, esa es una información que no está brindando el SAT, que todos los asalariados que pagan impuestos, les quitan impuestos de sus nóminas, deben de conocer para que no tengan problemas más que nada ante el SAT. Nombre y razón social o código fiscal iba a entrar, dimos un periodo de transición, iba a entrar a partir del 1 de julio. ¿Qué sucedió? Que la mayoría de las personas que tienen sueldos y salarios no conocen el código fiscal que tienen registrado en el SAT. Entonces, como no conocen, el código postal, como no conocen el código postal, pues fueron los propios gerentes de recursos humanos de las empresas que mandaron a los trabajadores a conseguir el dato del SAT, y en el SAT el documento que contiene esa información, pero además tiene otra más, es la constancia de situación fiscal. ¿Qué es lo que pasa? Pues siempre se deja el trámite hasta el último. Aquí es muy importante ver la manera en la que ella está informando estos aspectos. Primero que nada, los patrones o los de recursos humanos de la empresa donde trabaje cualquier trabajador, ellos tienen que hacer sus informes ante el SAT y tienen que hacer los reportes ante el SAT. Y ellos no tienen la obligación de culturizar a todos los trabajadores en cosas que el SAT pide. Aquí es muy importante mencionar esto porque el SAT debe de brindar un apartado en su página o en su portal para los trabajadores en especial, ya que son los que más aportan impuestos ante el país. Y esto a mí se me hace un poco injusto porque si al final de cuentas son los que más aportan, no tienen ni siquiera una sección especial en la cual un trabajador que no conoce nada al respecto pueda conocer qué es lo que el SAT está pidiendo de ellos y pues no lo pueden emitir y reportar sus patrones porque no lo tienen actualizado. Entonces esto es muy importante porque aquí lo que están haciendo los del SAT es lavarse las manos y decir son los patrones y ellos no están haciendo nada mal. Entonces lo que a mí se me hace correcto es que ellos brinden un apartado para trabajadores especial en la cual cualquier trabajador que no conozca nada al respecto pueda conocer los aspectos generales, en este caso los datos en los que está registrado ante el SAT, porque si ni siquiera el trabajador lo sabe, ¿cómo lo va a saber el patrón o los que hacen los informes ante el SAT por cada empresa? Entonces eso es importante mencionarlo.
La fecha límite era el 1 de julio y en mayo empezaron a llegar las solicitudes de constancia, ¿no? Lo dejaron hasta el final y luego lo que empezaron a hacer. Otro punto muy importante que menciona acá es que lo dejamos hasta el final los patrones, o lo dejan hasta el final los contadores, o lo dejan hasta el final. Acá es muy importante mencionar que mucho antes de que todo esto suceda, el SAT no ha podido brindar la atención de citas para cualquier trámite del SAT, tanto contraseñas, tanto firmas electrónicas, tanto altas o cualquier cuestión que necesites del SAT. Ahora ya no hay citas. Antes de que entre la administración actual, habían citas sin problema. En una semana tenías tu cita a lo máximo. Ahora hay que esperar un mes, 2 meses. No sé qué sucede. Entonces esto, imagínense, por cada trabajador que necesita actualizar sus datos y se le brinde la información, no lo va a poder lograr, y el SAT ya puso una fecha límite. Una fecha límite que pone sin tomar en cuenta que ellos no están brindando la atención adecuada y tampoco están siendo complementarios con todos los cambios que están ellos mismos implementando. Se me hace que deberían de estimar un poco más el tiempo para esto, o empezar a acelerar un poco la atención de citas para que todas las personas tengan actualizadas la base de datos que ellos quieren tener, porque al final de cuentas ellos quieren tener la base de datos de todos ya correctamente controlada. Ella misma lo está mencionando. Antes solamente revisábamos el RFC. Ahora ya queremos saber el nombre completo y el código postal, ya lo queremos tener. Pero eso no lo está mencionando de esa manera. Hay que analizarlo muy bien, porque a mí se me hace que no me gusta la manera en la que lo están informando. Hay que ser imparciales. Cuando uno es jefe del SAT o del gobierno, hay que ser imparciales, hay que mencionar las cosas como son, y hay que mencionar las cosas que van a llevar a ser las cosas más óptimas, no a echar culpas o lavarse las manos, porque a mí eso es lo que me parece que están haciendo. Fueron muchos patrones a condicionar o a presionar a los trabajadores para condicionarles el pago. Entonces ahí lo primero que hay que decir es, primero, el SAT no pidió la constancia de situación fiscal. La factura o el timbrado de nómina lo único que tiene que contener es el código postal y el nombre correcto del trabajador. Y si tienen el nombre correcto y el código postal, el patrón no les tiene por qué hacer exigible la constancia de situación fiscal. Aquí otro punto muy importante, dicen que no te lo están exigiendo, pero el patrón, para timbrar su nómina, necesita poner estos datos tal cual como están registrados ante el SAT. Entonces, si el SAT lo tiene y el patrón no lo tiene, ¿cómo el patrón va a saber que es el código postal correcto? En muchos casos, muchos trabajadores se han registrado en un estado y se cambian de estado y trabajan en otro estado, y su código postal cambia, y el patrón, como antes no lo revisaban, pues no había problema, podía timbrarlo incluso con cualquier código postal. Ahora, con la versión que ellos están poniendo, la 4.0, ya está haciendo verificación del código postal tal cual como está en el SAT. Si no está el código postal como lo tiene en el SAT, no vas a poder timbrar tu nómina tú como patrón. Obviamente el SAT dice, ok, yo no pedí nada. Tampoco al trabajador yo no le pedí nada, pero sí al patrón le estoy pidiendo que me informe y me timbre sus nóminas con el código postal como yo lo tengo. Pero yo lo tengo, no se lo puedo brindar al patrón. El patrón tiene que conseguirlo. O sea, ahí se me hace un poco eh, incongruente que mencione las cosas de esa forma, porque a final de cuentas entonces deberían brindar los códigos postales ya precargados en el 4.0, porque a final de cuentas, si están conectados, pues que hagan una validación y ya salga precargado solamente con el RFC del trabajador, y así ya nadie tendría problema. No entiendo por qué no lo hacen de esa forma. Entonces lo que están haciendo acá es, número uno, ubicar empresas factureras, porque lo han mencionado. Número 2, están buscando ubicar a todos los trabajadores sus códigos postales, registrarlos bien, que ya tengan su base de datos ya más completa. Y número 3, pues cambiar su versión de facturación para controlar más los impuestos. Vamos a seguir viendo. Primero para
timbrar la nómina, lo que se dice para emitir la nómina. La otra, una cosa es la materia fiscal y otra cosa es la materia laboral. Ningún empleador puede condicionar el pago de un trabajo ya devengado por un trámite administrativo de ningún tipo. Entonces, la siguiente, por favor. Nosotros hemos... Aquí no se me hace correcto esto que está haciendo, porque a final de cuentas, sí está bien informar esto y está en la ley laboral y tiene toda la razón, no se le puede condicionar a un trabajador el pago de su salario. Esto los patrones lo hicieron porque no hay patrones que tienen muchísimos trabajadores y si no se actualizaba este dato, ellos no iban a poder deducir esa nómina como patrones contra sus impuestos. Entonces el SAT pues lo que está haciendo es atrasar todo esto para que incluso el patrón no pueda deducir esa nómina y pague más impuestos. A final de cuentas el SAT no está actuando de forma correcta. Lo que debería de hacer es brindar esto ya actualizado. Si ellos ya tienen la base de datos en la versión 4.0, ¿por qué no lo emiten actualizado? Porque al final de cuentas es obligación de cada ciudadano estar actualizado. Eso es muy importante. Pero una cosa sí es que están dando una solución o no entiendo cuál es el motivo por el cual hacer más énfasis en esta parte de que sí te condicionan tu pago. Porque a final de cuentas vamos a ser un poco imparciales, ¿no? Está bien al patrón, el trabajador necesita su salario porque necesita sustentar a su familia, sus deudas, todo. El patrón igual está trabajando para su familia y también para generar utilidades. Y si le están haciendo pagar más impuestos al patrón, que es el que está brindando el trabajo, ¿por qué no apoyarlo de esa manera también el SAT, ¿no? Como trabajadores también yo entiendo que no le deben de condicionar el pago, es correcto. Lo que debe de hacer el patrón es pagarlo, en mi punto de vista es pagarles, no condicionarles, pero darle seguimiento a que obtengan esta información y timbrar sus nóminas de forma extemporánea y anexarlo. Al final de cuentas, si el SAT hace algo para que te diga, oye, tu nómina la timbraste hasta dentro de 2 meses, la de enero, por ejemplo. Sabes que SAT haga una carta y se la emites. Durante todo este tiempo fue el proceso de actualización de las bases de datos que ustedes estaban solicitando para el timbrado de nómina. Cada quien haría su respectiva motivación, ¿no? Yo creo que el SAT debería estar igual un poco flexible en esa parte y aceptar esas deducciones. Es importante mejor buscar una solución que sea imparcial. Hemos hecho difusión, desafortunadamente no tenemos, pues, como ya no pagamos publicidad, no tenemos los alcances, pero sí hemos hecho difusión incluso de dónde denunciar si un empleador les condiciona el pago, porque eso no se puede hacer. Después nada más es... Esto sí es importante. Si a ti como trabajador tu patrón no te ha pagado porque esto no lo has actualizado y pues ya lleva bastante tiempo y no te han pagado por alguna cuestión así, estás así, aquí están los datos para que puedas orientarte y denunciarlo. Aquí está muy bien esta información, la verdad es que sí. Es importante mencionar que cuando nosotros vimos que se empezaron a hacer las filas, porque lo dejaron hasta el final, desde el 8 de junio nosotros publicamos una facilidad. Yo siento que esta señora, la jefa Raquel, eh, eh, emite su información como si las personas fueran personas que están en la primaria, que no saben al respecto de algunas cosas, porque menciona varias veces de que lo dejamos hasta el final, haciendo énfasis pues, en lo que es como se conoce al mexicano, que lo deja a lo último, ¿no? Haciendo énfasis mucho en eso, para que la persona, pues, entienda de que no es culpa del SAT, es culpa de todos que lo dejan de último. Pues no, no es culpa de todos, es culpa también del SAT, porque no ha sabido brindar toda la información a todos los que lo necesitan, tanto ciudadanos, tanto asalariados, tanto patrones, de cómo, de por qué están pidiendo esto sin actualizarlo y también por qué no brindan la información como debe de ser a los trabajadores, por qué no les asesoran, no les
brindan una información para que puedan tener todo esto, incluso hasta este tipo de información que hasta ahorita lo brindan, no lo han brindado anteriormente. Entonces, lo están haciendo porque ya ven que todo está muy amontonado. La cuestión es que necesitan ellos acelerar también sus procedimientos para actualizar estos datos, incluso emitir algún tipo de portal donde el trabajador pueda generar rápidamente esto y tener un tipo de conexión ante el SAT con alguna cuenta ellos mismos en su móvil o en su computadora, pero no lo hacen, realmente no lo hacen y es algo que podrían hacer rapidísimamente, simplemente con informar a todos, ¿no? Ahora que actualmente todo es internet, no es tan difícil, pero no se han dado a la tarea y realmente es como menciono, hay mucha injusticia en esta parte, porque los trabajadores son los que realmente aportan mucho más en impuestos y se supone que si son los que más aportan, deben tener prioridad para solucionar estos problemas. Pero vamos a seguir viendo, a ver. Administrativa, donde dijimos que eso no lo íbamos a exigir y lo dejamos hasta el 1 de enero del 23. O sea, eso ya también se estuvo difundiendo. La siguiente, por favor. Bueno, ahorita. Le estuvimos difundiendo antes. Mira, eso sí es, ya tienen ellos unas aplicaciones. Aquí se me hace muy bien que esa de SAT móvil es una aplicación basura, pero la podrían mejorar. Es bueno que lo empiecen a difundir. Ese del SAT ID tarda un poquito en que te atiendan, pero también ha ayudado mucho. No lo han sabido difundir. Vamos a ver qué dice. Estuvimos difundiendo varias cosas. Uno, que no necesariamente se tiene que ir a ventanilla. Hay varios caminos y son, por ejemplo, se puede hacer desde lo que le llamamos el SAT móvil, el SAT ID, que es otra nada más con uso de contraseña, y el otro es el portal del SAT. Entonces, esos tres caminos se pueden utilizar sin necesidad de ir a la ventanilla. El único detalle de estas aplicaciones es que te piden en algunas ocasiones datos que igual puede que no cuentes con ellos y necesites ir a hacer el trámite presencialmente a sus oficinas. Por ejemplo, las personas que no cuentan nunca con su RFC, nunca lo han generado, no van a poder utilizar esto porque no hay un registro de ellos. Entonces tienes que ir a fuerzas o sacar cita y es lo que no hay. Es muy importante mencionar eso, ¿eh? Desafortunadamente tampoco la gente está muy familiarizada con los aplicativos, con las aplicaciones. Porque no ha dado difusión a estas. Si dieran difusión, si se sabría, no es culpa de las personas, es culpa del SAT porque no ha sabido difundir. Pero la verdad para eso se hizo la prórroga y desde el 8 de junio se publicó la prórroga hasta el 1 de enero del 23. Ahora, sí quisiéramos comentar por qué se hizo eso. Eso fue una medida preventiva para las empresas factureras. Las empresas factureras Bueno, es lo que mencionaba yo anteriormente. Era muy obvio. Vamos a ver qué dice. Las empresas fantasmas, además de facturar gastos que no existen, también facturan nóminas que no existen. Esto se me hace muy bien, la verdad, porque sí ayuda bastante. Entonces, si realmente este es el objetivo, no sé por qué hacen énfasis en tantas cosas que nada que ver y no mejor informan que fue con medida de esto, ¿no? Realmente, para mí, esta es es el principal motivo por el cual hicieron esto. Y se me hace bastante correcto como la estrategia que aplicaron para hacer esta merma de nóminas y toda esta cuestión, ¿no? Lo que sí no se me hace correcto no es aceptar que les falta mucho por actualizar y esto no es culpa de los patrones, es culpa del SAT. De los patrones tal vez de estar condicionando pagos, ahí sí está un poco incorrecto. Habría que plantear medidas de contingencia como patrones y lo principal es pagarle a los empleados porque son los engranes de la empresa. Y las nóminas que emiten principalmente son jóvenes de 18 años o adultos mayores. ¿Por qué? Porque son la gente, por ejemplo, a los 18 años, pues muchos jóvenes no están insertos en el mercado laboral, sino siguen estudiando y entonces aprovechan para generar nóminas falsas. Y también para adultos mayores,
¿Qué pasa con eso? Por ejemplo, nosotros nada más para que tengan una dimensión, porque son cientos y miles de empresas que hacen eso. Había, por ejemplo, una vez nos llega un pensionado del IMSS que casi se desmaya ahí en una oficina, porque cuando se automatizó la declaración, ven que la declaración para hacerla más fácil ya está toda prellenada, se dio cuenta que al mes él recibía aproximadamente 28 millones de pesos de salarios. Todos eran salarios chiquitos, pero eran muchísimas empresas. Era un señor de como de 87 años que lo llevaron sus hijos en silla de ruedas porque estaba a punto de un infarto, porque decía, es que yo soy pensionado del IMSS. Yo no sé de dónde me sacan eso. Y las empresas estaban físicamente o al menos con domicilio desde Tijuana hasta Mérida, y el señor en todos lados le pagaban sueldos muy bajitos, que incluso les ponen sueldos bajos para tener derecho al subsidio al empleo. Entonces, por eso pedimos el código postal, porque era un dato que solo lo tiene el contribuyente o el… Aquí está un poco extraño como menciona este caso, porque se supone que si tiene 28 millones de pesos en salarios, ya no tiene derecho al subsidio al empleo porque solamente lo puedes recibir si tienes un salario mínimo. trabajador, no lo tienen las empresas a veces sacan el RFC de la CURP, a partir de la CURP hacen sus intentos y como hay un validador de RFC… Aquí había forma de dar de alta, o al menos no dar de alta, generar el RFC de cualquier persona con el CURP, al menos saber cuál es tu RFC con la homoclave, eso es lo único, ¿no? Ahorita, de hecho, ya no está brindando el SAT para que se pueda obtener esta información. Siento que lo que están haciendo es, con el afán de combatir tanto a las empresas factureras, que no digo que está mal, está bien, eh, pero cerrar por completo el canal de información para las personas que sí en realidad hacen estas nóminas y toda esta cuestión, y los empleados y los ciudadanos igual que si necesiten acceder a esto, se les corta de plano este servicio, ¿no? Entonces se me hace que ahí no es la solución. La solución es simplemente pedir más protocolos para poder obtener esa información. pues ahí completan los datos y inventan los RFCs, ¿no? Entonces, esa fue la razón, y también la razón de denominación social, porque luego tomaban RFCs donde las iniciales, por ejemplo, son muchas veces, por ejemplo, iniciales de entes públicos. Entonces, por ejemplo, hay muchísimas facturas, sobre todo hemos encontrado cuando se compran carros deportivos, que se usa mucho para lavar dinero, carros deportivos en efectivo. Usan mucho un RFC, por ejemplo, que tiene las mismas iniciales del INDEP. Entonces ponen como si la factura fuera el INDEP. Cuando vienen las solicitudes por transparencia que ustedes mismos vienen, pues así como que no cuadran las cosas porque el RFC es de una persona y el nombre o razón social es de otra. Entonces, para evitar todo este tipo de defraudaciones, fue que metimos estos dos campos. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo, dadas las filas que hay, porque la mayoría de la gente no tiene una cultura todavía, que está en proceso de ir a las aplicaciones en sistema, pues nosotros lo que dejamos fue todo esto para el 1 de enero del 2023 y lo vamos a valorar. Si realmente tiene un… Lo que yo siento que deben de estar haciendo en estos 6 meses, que ahora pues ya son 5, es brindar toda esta información más clara, brindar canales igual de asesoramiento y seguimiento a registrarse y todo, y pues adecuar el sistema de facturación también de nóminas. impacto importante en la contención de la creación de empresas factureras o empresas fantasmas, pues lo que podemos hacer es dar una prórroga si todavía no es… A final de cuentas, toda la persona que brinda un informe, si lo escuchamos de manera detenida, nos vamos a dar cuenta realmente de su verdadera intención. En este caso ya se dieron cuenta que han hecho más énfasis en buscar a los defraudadores, y es correcto, pero no es correcto afectar a otros, ¿no? Eso sí no es correcto, a los trabajadores, a los verdaderos patrones que están luchando con la inflación, luchando con pagar los impuestos y los salarios a los impuestos, porque hasta eso, si tienes trabajadores, tienes que pagar también impuestos para los trabajadores al SAT, y también tienes que pagarlo de forma estatal, perdón.
y, y se me hace un poco injusto, ¿no? Para todos los que sí están trabajando bien y con tal de erradicar estas factureras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, realmente lo que el SAT quiere es, pues, recaudar, ¿no? Realmente es lo que busca, pero no está afectando a muchas personas. Están todos los contribuyentes ya conocen su código postcard y si no también valorarlo y quitarlo. Pero el tema es que dos cosas. Uno, no se pidió nunca la constancia de situación fiscal. Ahorita no es obligatorio porque se hizo la prórroga desde hace más de un mes hasta el 1 de enero del 23. Y la otra, nadie se le puede condicionar para nada sus trabajos. Y les damos ahí les dejamos la presentación. Aquí están los otros lugares donde se puede sacar la constancia sin necesitar de ir a la ventanilla. Si en caso de que les vendan la constancia, porque nadie se las puede vender, aquí está el correo de denuncias y quejas en el SAT para atenderlos. Y también les damos aquí en la presentación una serie de teléfonos por si a alguien le condicionan su pago como trabajadores, porque no se puede condicionar a nadie un trabajo ya devengado. Listo, amigos. Pues eso es todo. Bye.